Resolvamos el siguiente problema geométrico. Nos dice lo siguiente: hallar los puntos que se encuentran en los ejes coordinados que se encuentran a una distancia 3 unidades de un punto fijo 1,0. En este caso el punto fijo es 1,0, estará ubicado en esta posición. Este sería para mí el punto P. Si estos puntos están a una distancia de 3 unidades de un punto fijo, entonces quiere decir la distancia del punto a un extremo cualquiera de esa forma sería una medida constante. Por lo tanto, estamos hablando de una circunferencia, que sería la distancia fija de un centro, de un punto fijo a un punto, siempre que su medida sea 3 unidades. Esto que estamos planteando, la distancia de un punto fijo a un punto cualquiera, siempre va a ser fija, en este caso van a ser 3 unidades. Por lo tanto, estoy trabajando con una circunferencia. Entonces nos convendría buscar cuál sería la ecuación de la circunferencia para resolver el problema. Me dicen que encuentro los puntos de los ejes coordinados. Sería buscar este punto que está aquí ubicado, este punto que está ubicado aquí, este punto que está aquí y este punto que está aquí. Es lo que hemos buscado. Vamos a llamarlo A, B, C y D. Queremos buscar entonces A y B. A y B están en el eje X y C y D están entonces en el eje Y. Esas son las condiciones que cumplen los puntos A, B, C y D, que están en los ejes coordinados. Por lo tanto, A y B están en el eje X y C y D están en el eje Y. Vamos a lo siguiente entonces. Vamos a buscar cuál sería el conjunto de esos puntos que contienen a B, a C y a D y todos los que están en el contorno de esta forma, que sería en este caso una circunferencia. Les recordamos entonces que la ecuación de la circunferencia es X menos D al cuadrado más Y menos F al cuadrado igual a R2. Esta es la ecuación de la circunferencia, donde en este caso D y F serían C para mí, que sería el centro de la circunferencia, y R va a ser el radio. En este caso el radio es la distancia del centro a un punto cualquiera, y me dicen que esa distancia vale 3. Por lo tanto, ya asumo que el radio vale 3 unidades. ¿Quién sería D entonces? D sería, en este caso, el punto es 1,0, D sería la X, que es 1, y la F sería la Y, que sería en este caso sería 0. Ya tengo ubicado quién es D, quién es F, quién es el centro, D, F, y quién es el radio. Sencillamente sustituyo. Me quedaría X menos 1 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado igual al radio, que era 3 unidades, al cuadrado. Esto me quedaría entonces, dejando esta expresión, X menos 1 al cuadrado, Y menos 0 sería Y, podemos multiplicar 0, Y cuadrado, y 3 al cuadrado nos daría 9. Y hemos obtenido entonces el conjunto de puntos que satisfacen esa condición, que tiene un punto fijo, que es 1,0, y la distancia de ese punto fijo es constante, que es igual a 3. Por lo tanto, repito, una circunferencia, y esta es la ecuación. A partir de la ecuación de la circunferencia, podemos localizar el punto A y el punto B, el punto C y el punto D. Tanto A como B, como C, como D son puntos de la circunferencia. ¿Qué características? A y B están en el eje X. Si están en el eje X, entonces, ¿qué características tiene el punto A? Sería un X cualquiera y altura 0. Y B, lo mismo, un X cualquiera y altura 0. Si C y D están en el eje Y, ¿qué características tienen C y D? En este caso, C tendría la X0 y tendría una altura, que sería una Y. Quiere decir, cuando el eje, en este caso, se refiere al eje X, los puntos tienen Y0. Y cuando los puntos están en el eje Y, tiene entonces la X igual 0. Por lo tanto, para buscar el punto A y B, nos hace falta que Y sea 0. O sea, primero, hacemos lo siguiente. Si Y igual 0,
¿Qué estamos localizando cuando y sea 0? Estamos localizando el punto A y el punto B. ¿Qué hacemos entonces? Sustituimos y nos quedaría x menos 1 al cuadrado más 0, que sería y al cuadrado, igual a 9. Voy a seguir acá arriba. Me quedaría x menos 1 al cuadrado, 0 al cuadrado de 0 me daría sencillamente 9. Vamos a despejar la x para buscar las abscisas de los puntos A y B. Este cuadrado pasaría como raíz cuadrada de 9. Recuerden que cuando usted pasa un cuadrado a raíz cuadrada, pasa precedido del signo más menos. Me quedaría entonces x menos 1 igual a más menos la raíz cuadrada de 9 es 3. Vamos a despejar la x. X sería igual a más menos 3 y este menos 1 pasaría positivo. Vamos entonces a dividirlo en un x sub 1, que sería 3 positivo más 1, y un x sub 2, que sería menos 3 más 1. Me quedaría x sub 1, daría 4, y x sub 2 menos 3 más 1, me quedaría menos 2. Ya localizamos entonces las x, que serían 4 y menos 2. ¿Qué son estas x? Bueno, las x de A y de B. Por lo tanto, puedo decir, el punto A tendría coordenadas, A estaría a la izquierda o a la derecha, a la izquierda. Entonces, quiere decir, si A está a la izquierda, su x sería negativa, es decir, sería el menos 2 entonces. Y el 4 está a la derecha, sería el B entonces. O sea, quiere decir que esta x, que es menos 2, corresponde a las coordenadas, las abscisas de A. Y el punto B, que está a la derecha, tiene la x positiva, que es 4, con la altura 0. Vamos a hacer lo mismo para C y para D. ¿Qué pasaría para C y para D? La x vale 0 y tendremos que buscar la y. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, sencillamente vamos a hacer el mismo trabajo, pero en vez de y igual 0, para que sean puntos del eje Y, la x tiene que ser 0. Decimos si x es igual a 0, vamos a la ecuación y obtendríamos 0 menos 1 al cuadrado más y2 igual a 9. Esto me quedaría menos 1 al cuadrado, daría 1 más y2 igual a 9. y2 sería, paso 1 restando, 9 menos 1 me daría 8, donde y sería igual a más menos raíz de 8. Recuerden que esta raíz de 8 la puedo escribir como 2 raíz de 2, ya que 8 se puede componer en 4 por 2. La raíz de 4 es 2 y me quedaría un 4, en este caso raíz de 4 es 2 y me quedaría un 2 dentro. Quiere decir, aquí sería un y sub 1, sería 2 raíz de 2 positivo, y la otra y sub 2 sería menos 2 raíz de 2. La pregunta, ¿cuál es la de el punto C y cuál es la del punto D? El punto C por arriba, que es decir, la y es positiva. Quiere decir, aquí sería entonces 2, raíz de 2 para C. Y como B está por debajo, la y es negativa, sería menos 2 raíz de 2. Ya hemos dado respuesta a nuestro ejercicio. Hemos calculado los 4 puntos donde esta gráfica, en este caso, esta expresión que no era más que una circunferencia, corta los ejes coordenados X y Y. El eje X en A y B y el eje Y en C y D.